En esta ocasión vamos a analizar, siempre dentro de la toxicología veterinaria, vamos a ver cómo se clasifican los tóxicos y también vamos a ver cómo se da la evolución de un tóxico en el organismo. Bien, como ustedes saben, la toxicología en sí se divide, ¿verdad?, en las ramas la clínica, la forense médico-legal, aunque a nosotros nos interesa más que nada la toxicología veterinaria. Bien, nosotros mirábamos la vez pasada el modo de actuar de un tóxico. Nosotros sabemos que la acción tóxica es la capacidad de un compuesto para ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos, una vez alcanzado un punto susceptible del organismo. Es decir, la acción tóxica es la capacidad para producir daños y esos daños son mediante efectos biológicos. La toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo, pero este depende de otros factores, es decir, está asociado a otros factores. ¿Cuáles son esos otros factores que van a influenciar en la acción tóxica? Tenemos, en primer lugar, las propiedades físico-químicas del compuesto, es decir, si el compuesto es soluble, su estado de agregación, su origen, su composición química, las reacciones que puede dar, todo eso tiene que ver con la toxicidad. Después tenemos el tiempo o la duración durante el cual va a estar expuesto el animal al tóxico. Aquí hay una proporción directa. Mientras mayor tiempo va a estar expuesto al tóxico, mayor serán los daños, más severos, ¿verdad? Entonces vamos con el tiempo o la duración de la exposición al tóxico. Después tenemos la concentración o la cantidad de sustancia. Aquí también una proporción directa. Mientras la sustancia está más concentrada, la toxicidad va a ser mayor. Y mientras mayor sea la cantidad de sustancia que entre al animal por cualquiera de las vías que vamos a ver a continuación, igual va a ser mayor entonces la acción tóxica. Y después tenemos otro factor que son los mecanismos de acción, es decir, cómo actúa el tóxico del organismo. Entonces, la toxicidad se refiere a los efectos biológicos adversos, es decir, contrarios a los esperados. Y estos pueden aparecer tras la interacción de la sustancia con el cuerpo, mientras que el concepto de riesgo incluye la probabilidad de que produzca una interacción. Dicho en otras palabras, el riesgo de una toxicidad es la probabilidad de que esto ocurra. No necesariamente tiene que ocurrir, ¿verdad? Mientras que sin la toxicidad ya son los efectos adversos. Después tenemos algunos factores que condicionan el efecto de un agente químico. Ya habíamos dicho, tenemos las condiciones de administración. En primer lugar, debemos saber cómo el agente tóxico va a parar al animal. ¿Cuál va a ser la vía de administración? Es decir, aquí vamos a ver la vía de administración, si es oral, si es cutánea, si es parenteral, es decir, inyectado. Eso es muy importante, saber cómo fue que el tóxico fue a parar al animal, o sea, la vía de administración. También así la naturaleza del vehículo, es decir, el vehículo donde se encuentra este caso le llamamos la sustancia química que produce la toxicidad, desde el principio activo, si él está disuelto en agua, si se disuelve en grasa, etcétera, etcétera. La concentración, habíamos hablado, cuán concentrada está. Mientras más concentrada está, el efecto tóxico es mayor. Y mientras más diluida está, pues es menos tóxico, ¿verdad? La velocidad con que se administra, es decir, si el animal ha estado, digamos así, bajo el efecto del tóxico durante un tiempo determinado, durante mucho tiempo, algunos segundos, es decir, la velocidad con que se va a administrar de manera rápida y de manera lenta, ¿verdad? Después, las sustancias asociadas al tóxico. Ahí vamos a hablar de sinergismo, antagonismo. Y si ha habido administraciones anteriores. Porque normalmente si el animal había estado sometido a algún tóxico, puede ser que él produce tolerancia. Es decir, su organismo se va acostumbrando, entre comillas, ¿verdad?, al tóxico y los efectos son menores. Y la sensibilización que tiene que ver también
con el poder del organismo aceptar ese agente tóxico. Pero tenemos también todos esos, digamos así, esos factores eran los agentes químicos, ¿verdad? Pero, y tiene que ver con la administración, cómo se administra el tóxico. Pero vamos a ver otros factores que es concerniente al sujeto, en este caso el animal. Es decir, los efectos que va a hacer el tóxico en el animal tiene que ver con la especie en sí, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, si hemos hablado de del ganado, si el ganado, la raza del ganado, ¿verdad? Tenemos la raza del ganado, además de la especie, la raza, el sexo. Normalmente los machos, por ejemplo, en el ganado, tienen mayor masa corporal, por lo tanto pueden tolerar un poco más, ¿verdad? El peso, mientras más peso tenga el animal, puede soportar más cantidades de tóxicos. La edad, miramos que algunos casos, por ejemplo, el ganado ovino, bovino y caprino, los novillos, los animales más jóvenes, tienen menos tolerancia al eh, tóxico comparado con los individuos adultos, es decir, los adultos toleran más. La susceptibilidad individual, es decir, eso varía según naturaleza, tiene que ver con el estado patológico, es decir, si el animal no tiene una enfermedad, está saludable, su estado fisiológico, que todas las funciones del organismo se están cumpliendo muy bien, ¿verdad? Después tenemos las propiedades físico-químicas que afectan a la toxicidad, es decir, el estado físico. El estado físico va a condicionar la vía de entrada. Por ejemplo, si la sustancia es sólida, no puede entrar por la vía cutánea. Las que entran por la vía cutánea normalmente son líquidas o gaseosas, ¿verdad? Las sólidas entran por la vía bucal, oral. Las líquidas puede ser por la vía bucal también y la vía parenteral, pero normalmente por la vía respiratoria entran los gases. Entonces tiene que ver el estado físico. La solubilidad en agua o en lípidos. Es decir, hay que saber si el tóxico que el animal que está en el animal, si él es soluble en agua o en lípido. El tamaño de la molécula, hay moléculas grandes, las macromoléculas, hacen mayor efecto tóxico. Y mientras más pequeña el efecto es menor, ¿verdad? Su estructura química, aquí hay que ver qué grupo funcional hay en esa sustancia, si tiene naturaleza lipídica, si unas proteínas, si tiene grupos de alcohol, es decir, los diferentes grupos que existen. Y el grado de oxidación, es decir, la capacidad que esa sustancia tiene de reaccionar con otras para oxidarse y disminuir el efecto tóxico. Siempre hablando de las propiedades físicas, tenemos que ver que los tóxicos se pueden clasificar en gases, ¿verdad? Tóxicos gaseosos. Ellos penetran fácilmente en el cuerpo como por inhalación, es decir, a través entonces de la respiración, ¿verdad? Y suele absorberse sin dificultad. Su penetración a través de la piel o por ingestión no es frecuente. Es decir, que es difícil que un gas entre por la piel o por la boca. Normalmente es por inhalación, es decir, la vía respiratoria. Ahora, los líquidos, estos pueden ser ingeridos accidentalmente, es decir, la vía oral. Y en la práctica, el mayor riesgo se produce por inhalación de sus vapores y también los aerosoles. Es decir, cuando hablamos de sus vapores, estamos hablando de líquidos que tienen vapores, líquidos volátiles. Entonces, el animal no es que va a ingerir en sí el líquido, sino que los vapores que este líquido emana, ¿verdad? Pero también puede ser por la piel. La piel tiene poros, ¿no? Y puede producir una absorción con efectos locales que puede ser importante. Es una delicada como los ojos, pues. Si se absorbe por los ojos, la nariz, regiones muy delicadas, ¿verdad? Y tenemos los tóxicos sólidos, que es la forma más habitual de la exposición en el ámbito de la toxicología forense y clínica. Muy bien. Después tenemos la determinación experimental de los tóxicos. Para eso tenemos las pruebas de toxicidad en o con animales. Se utilizan ejemplares que permiten una experimentación relativamente asequible, cuya respuesta general a los efectos de los tóxicos sea extrapolable al hombre. Es decir, que esa toxicidad que está en el animal también se le puede dar a los humanos. Y pero en algunos casos, pero menos, ¿verdad? Se utilizan lo que es los experimentos in vitro, con esas pruebas de Ames y otras.
y también las pruebas epidemiológicas. Entonces, ya sabemos que las pruebas utilizadas más importantes son la dosis letal. La dosis letal media, la DL50, habíamos hablado de eso en la clase pasada, es la dosis expresada en miligramos de tóxico por kilogramo de peso del ejemplar. La dosis expresada en miligramos y de cantidades pequeñas. Miligramos de tóxico, ¿verdad? ¿Por qué cosa? Por kilogramos de peso del ejemplar del animal. Que una vez administrada por la vía oral a un grupo concreto de animales, produce la muerte del 50% de animales en un periodo de 14 días tras el tratamiento. Esa es la dosis letal mínima, perdón, la dosis letal media, ¿verdad? Y tenemos la concentración letal, que es la concentración del tóxico al ser inhalado en un periodo de 40 horas. Muy bien. Entonces, con base en eso, tenemos que podemos determinar de manera experimental los índices de toxicidad realizando algunas variantes, modificando la duración o frecuencia de la exposición, variando los animales de experimentación o bien manteniendo un periodo de observación de los efectos más prolongado. Aquí nos dice que los valores de, que cosa de él, la dosis letal media y la concentración letal media, con las condiciones en que han sido determinados, constituyen los índices de toxicidad más amplios de que se dispone, en base a los cuales algunos autores han propuesto la clasificación de los compuestos tóxicos en 3 o 4 grupos, exponentes del orden de severidad del efecto nocivo. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, las sustancias muy tóxicas, las tóxicas, las nocivas y las de baja peligrosidad. Entonces, aquí tenemos este cuadro donde aparece, ¿verdad? La comparación entre toxicidades. Tenemos con base en la dosis letal promedio, ¿verdad? Entonces tenemos cuando depende de la vía, sea oral, aquí tenemos la vía cutánea y aquí inhalación, es decir, respiratoria. Entonces, ¿cuándo va a ser el efecto muy tóxico? Por la vía oral, cuando se introduce hasta 25 miligramos por cada kilogramo de peso. 25 por kilogramo. Si es por la vía cutánea, por la piel, es un poquito más, 50 miligramos. Pero si es por inhalación, la vía oral, la vía respiratoria, perdón, usted se fija que la cantidad es muy pequeña, 0.5 miligramos. Es decir, que la intoxicación por la vía respiratoria es la más letal, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo el efecto es tóxico? Cuando es de 25 a 200 miligramos por kilogramo de peso por la vía oral, por la vía cutánea de 50 a 400 y por la vía de inhalación vía respiratoria de 0.5 a 2. Si ustedes se fijan que menos cantidades en la vía oral, más en la vía cutánea, pero mucho, mucho menos en la vía respiratoria. Y las nocivas, ¿qué cosa es nociva? Pues que produce efectos, pero no tan tóxicos, desde 200 hasta 2000 miligramos en la vía oral, en la vía cutánea, o sea, por la piel, hasta 2000, y en la vía respiratoria de 2 a 20 miligramos por kilogramo de peso del animal. Y esta parte que ya habíamos visto también, ¿verdad? Las formas de intoxicación que pueden ser aguda, subaguda y crónica. Es decir, cada una de ellas tiene que ver con los factores mencionados anteriormente, cuánto tiempo tuvo el animal y cuánto tiempo estuvo expuesto y las condiciones ambientales, que esas son las que vamos a ver mañana en la videoconferencia. Gracias por su atención. Deben leer esta videolectura, observarla, analizarla para poder participar activamente de la videoconferencia y prepararse para contestar las actividades. Gracias y que tenga un lindo día.